Bienvenidos sean aquí al canal y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy complejo, que es la violencia. Muy bueno. Sí, la neta, hay que darle, hay que empezar. Es muy multifactorial. Sí, y es son un bastante matices los que tenemos que abordar para esto, ¿no? ¿Cómo definirías la violencia? Vámonos por esa parte. La violencia es aquella vulneración de la integridad física o psicológica de una persona con intención de querer dañar, ¿no? Okay. Es lo que yo veré, que hay un elemento volitivo detrás. Sí, totalmente. De hecho, mencionaste un punto importantísimo, que no es simplemente contacto físico. Incluso el ignorar es violencia. Cuando haces una acción con dolo, con este ímpetu de que sabes que la otra persona va a verse vulnerada en sus derechos fundamentales, es ahí cuando ya se puede catalogar como violencia. Y habría también que tocar el tema de los tipos de violencia que hay, porque son varios. Por ejemplo, está la violencia física, la violencia moral, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia estructural, que es la que un grupo de poder estaría ejerciendo sobre una minoría, reprimiéndolos, por ejemplo. Esa sería la violencia estructural. También podemos ver la violencia simbólica. Tiene por ahí otros nombres, pero es esta violencia que se ejerce hacia un individuo de tal manera que la persona no es dañada así como físicamente ni reprimida, pero le aplican la ley como del hielo. No sé si es como el estigma, ¿no? Sí, de que una persona al verse vulnerada está en calidad de marginado. Exactamente. Sí, totalmente. ¿Y qué te parece? Vamos una por una. Vamos una por una. Me gustó lo de la violencia estructural. La verdad es que no tenía mucho conocimiento al respecto, pero por lo que te entendí, una violencia estructural pudiera ser esas personas que, como dice Diego Rusarín, son inválidas para la sociedad, ¿no? Exactamente, esa puede ser una manera en la que se manifiesta esa violencia. Otra puede ser, por ejemplo, la violencia que el crimen organizado hace hacia la ciudadanía, ¿no? O ciertos sectores, o entre los mismos crímenes, los mismos cárteles, ¿no? Otro es que un grupo político ejerza también hacia sectores de la población pues algún tipo de manera de vulnerarlos. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, son aquellas minorías las que no pueden salir de esta violencia estructural. Ok, me parece bien. ¿Cuál sería una forma para poder mejorar las condiciones de vida de las personas que están siendo violentadas estructuralmente? ¿Tú qué propones o qué hay que ponernos para mejorar las condiciones de vida de las personas que están sufriendo de violencia, ¿no? Bueno, primero habría que ver cuál es el trasfondo por el que haga que esté haciendo que sea muy susceptible ese lugar de que esté metiendo tanta violencia. Creo que también pudiera entrar, y corrígeme si me equivoco, esta violencia que se puede ejercer, por ejemplo, a la mujer, de no darle voz a sus pensamientos. No sé si has oído del mansplaining. No. Que es esta definición feminista en el que un hombre trata de corregir a una mujer con una actitud autoritativa y no tanto como de querer corregirla para su beneficio, sino para decir: yo tengo razón y te estoy minimizando, te estoy invisibilizando. Entonces eso también es un problema estructural. Sí. Otro pudiera ser que no es tan vívido en México, pero el racismo a las personas de color, a las personas afroamericanas dentro del contexto de Estados Unidos, también es un problema estructural. Por ejemplo, los policías, que es algo típico de lo que se pueden ver a través de noticias y a través de diferentes portales sociales, donde se tiene esta violencia en el sentido de que no se cree en la inocencia
de una persona afroamericana, sino que directamente es el culpable por los mismos prejuicios que se tienen a su persona. Y ese es otro punto también que incide demasiado en ese tipo de violencia, ¿no? La división entre grupos. En México serían los indigentes. Uh-huh. Los indigentes y las personas que emigran al país, los inmigrantes, uh-huh. y también es un problema estructural. Tú ves que la gente aquí los ve con aversión, que les dicen cosas o improperios o frases tipo ponte a trabajar, vago. Son muy denigrantes con ellos. Así es más que nada este problema estructural, yo lo vería como un problema de clasismo. Uh-huh. Entonces este clasismo que se manifiesta, por ejemplo, en nuestra comunidad, que es la región de los Altos Sur, es muy marcado. Uh-huh. Es algo que podemos vivenciar todos los días prácticamente. Y bueno, es que yo creo que para partir, por ejemplo, del sustrato de la violencia en general, ¿no? Con todos sus diferentes tipos, es esta cognición que genera el ser humano para poder categorizar las cosas, ¿no? O sea, él empieza a clasificar de que yo pertenezco a este determinado grupo, ¿no? Ahí es cuando emerge el sesgo endogrupal. Voy a defender a los míos, al otro grupo que yo conciba como diferente a mí, lo voy a despreciar, lo voy a atacar, le voy a poner como distancia. Sí, es esta típica frase de ¿estás conmigo o en mi contra? Ajá. Y que se da mucho en los estadios de fútbol. Muy cabrón. Sí, ajá. Sí, totalmente. Sí, y eso sí es cierto, o sea, realmente esa cognición intrínseca del ser humano hace que se construya una polaridad en las sociedades en la que donde se genera un falso dilema, o es negro o es blanco, o es cuerdo o es... Sí, son posiciones radicalistas. Ajá, totalmente. Exactamente, son opuestos. Y lo bueno, por ejemplo, de las contradicciones que existen en la sociedad es que eso es lo que hace que haya cambio, es lo que haga que haya progreso. Sí, al haber una disonancia tiene que arreglarse la disonancia. Exactamente. Y eso es evolución. Ajá. Y una manera que yo vería para poder solucionar la violencia es primero, obviamente, dejar de lado los prejuicios, ¿no? Pero para ello es convivir con el grupo al que uno concibe como malo, ¿no? Como ellos son diferentes, ¿no? Ellos son los otros. Ya es cuando empieza a haber ahí conflicto, que es lo que descubrió en sus experimentos Sheriff en los niños en el campamento. En cuanto empieza a haber esa distinción entre ellos y nosotros, es cuando ya se empieza a ver tensión. Eso claro. Se tiene que mitigar como habiendo una problemática que una a esos dos grupos en común, okay. Para que se unan y traten de solucionar esa problemática generalizada para todos. Qué interesante punto de vista. Porque si no, es lo que se dio cuenta Sheriff, que los dos grupos, el A y el B, cuando competían por las mismas cosas, trataban de ser como cada uno, o sea, incentivaba mucho la competitividad, ¿no? Así puro competitivo, ¿no? Pero era así como de hostilidad. Claro. Inclusive si les metías ideas a los muchachos, ellos se las querían decir, de que ellos piensan eso de ustedes, ellos son así, y tuvieron que, Sheriff se dio cuenta de lo que te dije, tuvieron que encontrar algo que los uniera, que no los dividiera, porque las competencias los estaban diferenciando, los estaban separando, como en el fútbol, ¿no? El Barcelona contra el Real Madrid, ¿no? Y que algún hincha de otro equipo contra algún otro... ¿Es hincha o hincha? Es hincha. Tendría que ser entonces un problema específicamente. ¿No pudiera ser un espacio de recreación o de convivencia sana? Eso también. ¿O eso tampoco funcionaría? Claro que sí, eso también funcionaría. Porque tiene que haber un mundo compartido. Tiene que haber un punto de convergencia, entonces, de lo que hablamos. Si existe ese punto de convergencia, no importa las diferencias que se tengan en diferentes grupos, puede existir una unidad. Ajá, exactamente. Okay. Y yo pienso que atacando desde ahí, es que el ser humano, cuando ve diferencia, ya hay una separación. Sí, son como criterios de exclusión intrínsecas del ser humano. Exactamente. Y como esta tendencia cognitiva inherente que se tiene de catalogar todos los objetos, es lo que conlleva el conflicto, pues como hemos estado diciendo, ¿no? Para reformularlo. Y ahora, también vemos que aquí entra mucho
el aprendizaje sociocognitivo de Albert Bandura. Esto de a huevo entra de cajón. Claro. ¿Qué está pasando en esa circunstancia particular? Que hace que se suscite en extremo, a lo mejor, que hayan muchos índices de violencia, ¿no? ¿Qué están viendo desde chicos en los núcleos familiares o inclusive en las calles para ellos empezar a crecer con esta cognición de yo voy a vulnerar al otro? Por supuesto, de hecho Lev Vygotsky también hablaba de eso en su teoría del andamiaje, cuando, bueno, en el proceso de zona de desarrollo próximo, el que menciona que todo aprendizaje es social y que necesita de un agente que te lleve a esa zona. Sí. Dígase un maestro, dígase de alguna persona que tenga ese conocimiento y te enseñe que te enseñe a llegar a esa zona del desarrollo próximo. En ese sentido, pudiéramos decir que la violencia puede ser aprendizaje totalmente y que no es algo que sea nato. Exclusivamente, innato. Entonces, al no ser algo nato, al ser algo aprendido, entonces tendríamos que replantearnos todas estas variables. No, todas estas enseñanzas morales que nosotros, bueno, mejor dicho, antimorales, que nosotros vemos como normal. Como no le hables a esta persona porque tiene tal característica, o ten cuidado con esto. Entonces el niño o la niña empieza, exactamente, entonces empiezan los prejuicios. No sé si has visto este famosísimo experimento social, que no sé de quién sea, pero que ponen a un niño y enfrente le ponen un muñeco de color blanco. Es Albert Bandura. Perdón, no me acordaba del autor, pero está un niño o niña y enfrente está un muñeco, un muñeco en adulto. Hay dos bebés en muñecos, uno de color blanco y otro de color negro. Perdón, me confundí con el payaso bobo. No, con el experimento que hizo Albert Bandura de que en una habitación puso unos niños que observaran a una persona en otra habitación que golpeara un muñeco. Sí, el muñeco bobo. Bueno, entonces sigo sin saber de quién es. Si ustedes lo conocen, pónganlo en los comentarios. Sí lo vi. Pero entonces le hacen preguntas al niño. Preguntas muy insinuosas como ¿quién es el bueno? Y apuntan al muñeco blanco. ¿Quién es el malo? Apuntan al muñeco de color negro. ¿A quién te pareces? A este. Entonces, ahí también estamos hablando de violencia estructural. Es un aprendizaje. Y esto inexorablemente se tiene que ver a los padres, o a los tutores, o hermanos, o tíos, o personas que estén ahí involucrando, de que el niño esté configurando su realidad con base en esos prejuicios. No sé qué tanto sea actualmente, porque ya hay gente que está alzando más la voz, pero eso es un experimento clásico y que se puede ver muy vivenciado en zonas como Estados Unidos, incluso México. Demasiado ya. Pero bueno, hablemos de otro tipo de violencia, la violencia física, que es esta necesidad del ser humano de ejercer, o más bien de transgredir la integridad de otro ser humano. Dígase por celos, dígase por venganza, dígase por un arranque de ira. ¿Tú qué crees que sea estas causas multifactoriales que subyacen a este tipo de comportamientos delictivos, pudiéramos decir incluso? ¿Cuáles serían esos factores? Mira, para empezar, yo creo que aquí vamos a tomar en cuenta que lo que son los factores sociales, inclusive los biológicos, tienen mucho peso. Los fisiológicos, sí. Exacto, eso sí. Porque sí se ha visto en algunos estudios que se demuestra que hay determinados como precursores de algunas moléculas que están más presentes en una persona, y esto eventualmente va a ocasionar, más bien a nivel hormonal, exactamente, es a nivel neurohormonal, a nivel también de neurotransmisores, y a nivel de, fisiológicamente eso va a repercutir en las estructuras del cerebro. Se va a comparar y se va a ver que hay personas en las cárceles, o inclusive es muy seguro pues que esos estudios se puedan, por ejemplo, generalizar a otras poblaciones, no solamente que sea como un fenómeno propio de la cárcel. Sí, no es cultural, sino que puede... Exactamente, porque si tú tienes, por ejemplo, tal locus del gen tal, la Leo sabe que más desarrollado, más extendido o así, a esa mutación va a hacer que tú tengas como que mayor propensión
a ejercer la violencia hacia otra persona, que tú tengas un umbral más bajo, ¿no? Como para manifestarla, ¿no? Pero, quitando lo biológico, vámonos a lo social, ¿no? Por ejemplo, en lo social, ¿qué está aprendiendo, conectando lo que hemos estado diciendo, qué está aprendiendo ese niño en casa o con sus pares para que él no vea como que otra alternativa más que la violencia, ¿verdad? Sí, ciertamente. Luego a esto súmale el factor de la interpretación de la información, ¿no? ¿A qué me refiero? A que qué tiene almacenado en su memoria el muchacho, ¿no? ¿Qué antecedentes hay, como lo que dijiste, de humillación? De que puede haber una humillación pasada que él quiera vengar, ¿no? Ahí podemos conectar con la venganza. Claro. Un impulso, algo impulsivo, algo pasional, ¿no? Una frustración. Ajá, que una no esté... frustración también mal manejada, mal canalizada. Exactamente. ¿No? ¿Qué otras cosas como dicen los psicólogos? También sería la apología del delito, que se puede ver en series o en canciones, donde pues el niño cree que está bien, o adolescente, emular ese tipo de comportamientos de yo lo hago porque tengo, porque puedo, porque quiero. Entonces pues se pierde esta empatía, este respeto por el otro ser humano que tienes enfrente, por una demostración de poderes. Porque la empatía también se aprende, se tiene que desarrollar. Claro, y tienes tú ya tu mecanismo innato cerebral. Y si no está la apatía, que es lo diferente, también se desarrolla. Y entonces la persona no actúa con empatía. Es bien complejo todo eso. ¿Qué tal si pasamos a una otra más? Una última. Y para ya cerrar. Ok, la violencia no física. Por ejemplo, la psicológica. La psicológica, emocional, verbal. Exactamente. Esa es como, la quiero vincular con la violencia simbólica. Que es marginas con la ley del hielo, por ejemplo, a una persona, ¿no? No le hablas, lo desprecias, no te juntas con él. O fenómenos actuales, no sé si ubiques el término ghosting. Sí, de desaparecer así de la nada. Sí, eso también es violencia. No dar una explicación es simbólico. Exactamente. Ya sea por cobardía, porque de verdad no quieras, o la razón que tú quieras, estás ejerciendo una violencia ahí. Y estás transgrediendo la integridad del otro ser humano. Exactamente. Quien confió en ti, estuvo contigo. Exactamente. También hay otro término, el gaslighting, no sé si has oído de él. Ese sí no lo ubico. Ese fenómeno está bien curioso, porque surge de la historia de una pareja una pareja de casados. Entonces, el esposo empieza a soltar un gasecito para que pudiera alterar los sentidos de la esposa. Entonces, la esposa, cuando emitía algún comentario o alguna opinión, el esposo le decía: no, estás loca, no tienes razón, no. Entonces menospreciaba la opinión de la esposa y la hacía sentir como si estuviera loca. Exactamente. Entonces el gaslighting también es un tipo de violencia simbólica, en el sentido de que tú puedas demeritar la opinión de otra persona porque tú te sientes con la autoridad de hacerlo, y porque estás apelando a la baja autoestima o a la probable baja autoestima que tenga esa persona. Y es un punto clave, por ejemplo, porque dentro del tipo de violencia psicológica, lo que es las humillaciones, lo que es el desprecio, es que está bien capo. Sí, todo bien. Lo que es las humillaciones, lo que es el desprecio, el avergonzar, no recuerdo cuáles otros términos había por ahí, pero el agredir también verbalmente. Y exhibir también. Todo eso es violencia psicológica. Y es lo que hacen muchos padres, a veces sin darse cuenta y a veces dándose cuenta de, por ejemplo, cuando un padre, otro padre está presumiendo a su hijo y dice: ¿por qué tú no eres así? Lo estás exhibiendo, estás comparando. Eso es violencia simbólica también. Estás exhibiendo al pobre niño o niña y le das durísimo a su autoestima y su autoconcepto, todo eso es vulnerable. Pero pues bueno, ¿qué tal si vamos terminando? Vamos terminando. ¿Qué tal les pareció? Pónganos en los comentarios, por favor, comenten, no solo lo vean. Anímense ahí, denle. Sí. Tenemos que apuntar críticas, reflexión. Sí, este vato se equivocó. Tiene razón el Luchi-kun. Sí. Pero bueno, nos vemos. Bueno, mi Luchi-kun. Yo. En una próxima entrega. Adiós. Hasta luego.